Con los homicidios de María Elisa Pérez Moreno y Ana María Velázquez Díaz, sumaron 26 el total de ancianas estranguladas. No fue hasta junio del 2005 que los investigadores consiguieron una pista sólida. Se presentó seguramente como médico o como enfermera, perdón, y toma una placa de una radiografía y ahí plasma sus huellas. Posteriormente esa se confronta con otra serie de huellas que había completas en otras investigaciones y se pudo determinar que se trataba de la misma persona. Fuimos a todos los archivos posibles, todas las bases de datos en el país conformadas con huellas digitales. Estábamos buscando dueño a la huella digital, dueño o dueña. No tuvimos un resultado positivo porque el autor de los homicidios no había estado vinculada con ninguna investigación que acompañara huella digital en base de datos. A partir de esa radiografía es cuando se hace pública la existencia de un homicida serial en el Distrito Federal y se elabora lo que hemos llamado una red de prevención. Se difundieron una buena cantidad de trípticos con información, con medidas preventivas, ¿no? Entonces, se había generado tal paranoia dentro de la ciudad que había estas cosas a lo mejor un tanto cuanto ridículas de poner más chapas, más cerraduras, cuando en la investigación teníamos muy claro que no había forzaduras ni de chapas, ni de ventanas, ni de ninguna otra forma de acceso a la vivienda, ¿no? Entre los datos de prueba, entre los indicios, había aparecido una toalla sanitaria. Y entrevistados los visitantes de la anciana victimada, pues nos queda claro que no se trataba de alguien que estuviera en el periodo. Entonces, era evidente, por inferencia, que esa toalla sanitaria pertenecía al homicida. Se trataba de una mujer. El periodo menstrual para algunas mujeres significa malestar, lo cual ellas desfogan con agresividad hacia otras personas. No en todos los casos. Entonces podemos ver en fechas calendario que aproximadamente son dentro de su periodo de ciclo menstrual, cuando ya se empieza a desatar su necesidad de seguir matando. Hay factores medioambientales, crisis que hay en su vida que provocan que se lancen a actuar sus fantasías. Muy importante. Que una historia de abuso físico, psicológico, una historia de personalidad hostil y también hay ciertos rasgos de disfuncionalidad en los lóbulos frontales. 29 homicidios de ancianas ocurrieron en la Ciudad de México antes de descubrirse que el asesino en serie era una mujer. Su identidad, sin embargo, permaneció envuelta en el misterio. Vamos con el punto A. El problema es que en México no existe una base nacional sobre huellas dactilares, en la cual te permita ingresar y analizar lo que tienes. ¿Contra qué lo confrontamos? O sea, ¿a quién pertenecen? Y esa fue una enorme limitación dentro de toda esta investigación porque no había acceso a otras bases de datos. Este equipo especial, un grupo de policías judiciales
que también no fueron presentados oficialmente a la prensa y que trabajaban de cierta manera ocultos. Era una lucha muy fuerte por todos los medios de escarbar, de interrogar, de dar nosotros las últimas informaciones. La presión por parte de los medios de comunicación fue enorme, ¿no? O sea, cada vez que había un homicidio con características similares, se decía que pues, había que pedir la renuncia del procurador. Lo más novedoso y bueno, de demostrar que la Procuraduría no estaba haciendo bien su trabajo y sobre todo, bueno, pues que estaba ocultando información. Sin muchas otras opciones, los investigadores recurrieron a una antigua técnica forense para tratar de ponerle un rostro a la Mataviejitas. Le comento yo en ese entonces al coordinador de servicios periciales que por qué no se realizaba un busto en tercera dimensión. O sea, él me refiere, es que eso ya no se utiliza. Ya, pues entonces yo lo voy a hacer. Entonces empecé yo a comprar el material, compré plastilina de la normal y empecé a realizar el busto, compré el material para realizar la peluca, porque teníamos entendido que el victimario utilizaba diferente color de cabello y es como llego a realizar el busto, tomando en consideración 150 retratos hablados. Durante el trabajo que se realizó en las diversas averiguaciones. Damos una conferencia de prensa en donde presentamos el busto. Evidentemente causa sorpresa en los medios porque nunca o mucho antes se había presentado una figura tridimensional ante los medios. Sorpresa y críticas, por supuesto. 2 días después de la rueda de prensa, los cadáveres de las víctimas 30 y 31 fueron encontrados. No había un hecho cruento de lesiones de arma blanca. Se utilizaban objetos propios del domicilio. Eran cables. Esta persona retira el cable, lo retira, pasa por detrás, como si se dirigiera al comedor o a la cocina, y al pasar por detrás, ¿verdad? Hacía el doble vuelta alrededor del cuello y la tracción. Ella tiene rasgos importantes de psicopatía. La psicopatía es estas personas que utilizan a los demás, no tienen ningún sentimiento de culpa. Feggy Ostrovsky analizó el modus operandi de los 31 casos para intentar reproducir el ciclo homicida de la Mataviejitas. La gestación de sus asesinatos, por ejemplo, pasa por una etapa de pesca, en donde checa a las mujeres de la tercera edad que salgan, ¿no?, a comprar solas. Se acerca, entonces empieza a hablar con ellos. Es astuta y cautivadora, se gana su confianza, como muchos de los asesinos seriales. Ya entrando a las casas, las ahorca con medias o con cordones. Entonces, bueno, termina esta fase de culminación y viene la fase de depresión, donde ella misma se sentía muy mal después de cometer estos crímenes.